¿A qué nos referimos cuando hablamos de fe? De acuerdo a las religiones, específicamente el cristianismo, la fe, de acuerdo a Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa la convicción de lo que no se ve? Muy simple. Significa creer sin haber visto nunca, pero no cuestionar. Si uno cuestiona, entonces ya no se trata de fe. O sea, uno no puede dudar. Simple y sencillamente hay que aceptar sin haber visto nunca. Y de acuerdo a los cristianos, se han convencido de que la persona que tiene fe es una persona con una virtud muy grande. La fe es una virtud, según ellos. La fe hace que una persona sea humilde, según el cristianismo. Pero ¿qué es en realidad esto? ¿Qué significa en realidad? Significa convertirse en una persona ciega, crédula, que no cuestiona, que no razona, que no tiene derecho a pensar, a analizar las cosas. Simple y sencillamente hay que creerlo. ¿Ok? Les voy a poner varios ejemplos. En primera, ¿qué pasa cuando una persona comienza a razonar? Analicemos un poquitito la mentalidad del creyente. ¿Qué pasa cuando yo vengo y les digo a las personas, por ejemplo, les empiezo a hablar de cosas que parecen absurdas, que se ven, que son evidentemente absurdas en la Biblia? Cuestiono cosas, por ejemplo, como decir el mar que se abrió en dos. ¿Qué pasa si yo cuestiono esto? Inmediatamente me dicen es que para Dios no hay nada imposible. Y esa es una respuesta que utilizan casi para todo. Eso le abre la posibilidad a cualquier cosa, por absurda que sea, por irrealizable, por imposible que sea. Como para Dios no hay nada imposible, entonces no hay que cuestionar, no hay que dudar. Otra, cuando uno lee la Biblia y uno escucha asesinatos así descaradamente, porque ahí dice cuántas personas fueron asesinadas tal día en tal guerra, y uno viene y dice, pero es que la Biblia habla de asesinatos. Muchos, no todos, le dicen a uno, es que no puedes entender eso porque no lo estás viendo con los ojos de la fe. No tenés al Espíritu de Dios para que te dé esos ojos de la fe. Los estás viendo con ojos de simple humano mortal. Esa es la mentalidad del creyente. O sea, ahí en todo eso tiene que ver la fe. Y si llega mucho uno al extremo de hacerlos dudar demasiado, resulta que uno es una herramienta de Satanás que los quiere alejar de su fe. O sea, la fe es cosa seria, es cosa crítica. Pero, ¿qué cosas cree un cristiano por fe? Hablemos, por ejemplo, de los mayas y el Popol Vuh. En el Popol Vuh se narran 3 intentos de creación del hombre. Al final se crea al hombre y se le hace de maíz. Los dioses hicieron al hombre de maíz. Y si yo voy y le presento esto a la mayoría de personas, se van a reír de mí. Y con sobrada razón, porque es una leyenda, es una historieta. Para los mayas no era así, para ellos era una verdad. Pero nosotros hoy tenemos ciencia, tecnología y una mente bastante avanzada y sabemos que eso es absurdo. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Dios cristiano, que Jehová hizo un muñequito de barro, aunque yo no sé de dónde sacan eso, porque en realidad el versículo dice que hizo un muñeco de polvo, no sé cómo le habrá hecho, pero con polvo lo hizo, lo sopló con la nariz, le dio aliento de vida y de ahí salió el hombre. Y luego de la costilla, le quitó una costilla e hizo a la mujer. La Biblia dice eso. Y si somos inteligentes y lo comparamos con el relato del hombre de maíz, nos vamos a dar cuenta que ambas historias son igual de increíbles, de irrealizables, de absurdas. Pero por fe, ellos creen en que la historia del muñequito de barro o de polvo es verdad. Entre otras historias, por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo y les cuento que en las historias de mitología, por ejemplo, en la mitología griega o digamos que en la mitología hindú aparecen, es un ejemplo, me lo estoy inventando, no es que ahí lo diga, no recuerdo haberlo leído, pero supongamos que las vacas hablan o que los corderos, se van a reír de mí, van a decir qué ridículo, ¿cómo se le ocurre?
Pero la Biblia dice que una serpiente habló y que también habló un asno, un asna. Y entonces, pero eso lo creen por fe. La fe les hace decir que sí, o sea, ellos justifican todo por la fe. Y si lo creen por fe, son humildes, son personas de mucha virtud. La Biblia habla de dragones. No eran cuentos de historias chinas. ¿Se recuerdan los cuentos chinos, aquellos de dragones, y que el dragón vino y que tenía atemorizado a un reino y en fin? Esos cuentos, también las historias antiguas de la época medieval, las historias que hacían los ingleses de un dragón y de un caballero que derrotaba a los dragones. Todo eso son historias de dragones, fantasías. Pero si la Biblia lo menciona, entonces es verdad. Menciona a Leviatán. La Biblia también menciona a Behemoth en Job. También menciona a los basiliscos. La Biblia menciona seres absurdos. La Biblia menciona a los unicornios también. Y sabemos que los unicornios no existen. Si yo les hablo de unicornios, pero la Biblia los menciona. Y entonces, ¿existen o no existen? La Biblia habla de gigantes enormes. No hay pruebas científicas de eso. Por ahí salieron unos videos falsos. Tienen la necesidad de mentir para justificar cosas absurdas. Pero como la Biblia lo dice, entonces, por fe, lo creen. La historia de Jonás, un tipo que se lo traga una ballena. ¿En qué cabeza cabe? Pero la Biblia lo dice y lo creen por fe. Hablemos, por ejemplo, de la película de los zombies. ¿Se recuerdan de esas películas americanas, estadounidenses, de esas películas de hace muchos años, por allá por la década de los 80, 90, creo que fue que salieron, del retorno de los muertos vivientes? Cuando uno ve esas historias, ¿qué pasa? ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo les digo que eso es verdad? Que esos muertos en verdad se levantaron y que anduvieron caminando por las calles. ¿Verdad que es risible? ¿Verdad que se burlarían de mí? Porque es ridículo eso. Bueno, la Biblia dice que ciertos hombres que habían sido santos se levantaron y que anduvieron por las calles de Jerusalén cuando Jesús resucitó. La Biblia lo dice. Y ustedes no lo cuestionan, para ustedes se convierte en una verdad incuestionable porque la Biblia lo dice y porque ustedes tienen que tener fe para ser hombres humildes y virtuosos. La Biblia habla del arca de Noé, que es la mentira más absurda que existe. El arca de Noé en donde se metieron 2 millones de especies. El arca de Noé, que estuvo sobre el agua 40 días, llovió 40 días y 40 noches, resulta que el agua sobrepasó 7 metros en la punta más alta del mundo, que sería la punta del Everest. El Everest tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar, más 7 metros que sobrepasó el diluvio, entonces estamos hablando de 8.855. Para que eso fuera posible, tuvo que haber llovido a razón de 15 centímetros, 15.4 centímetros cada minuto. Eso tendría que haber hecho una altura total de 216 metros al día. Vendrían siendo 9.22 metros cada hora en todo el globo terráqueo. 216 metros por día, o 221, perdón, hasta llegar al día 40 a sobrepasar los 8.855. Ahora, señores, díganme, ¿en dónde está toda esa agua? ¿Qué se hizo? ¿A dónde se fue? Pero ustedes por fe hasta se enojan cuando uno les menciona lo absurdo. Los animales, 2 millones de especies dentro de un arca que medía 150 metros de largo, 30 metros de ancho y 15 de altura. Ahí supuestamente Noé metió más de 2 millones de especies, entre ellas arañas ponzoñosas, serpientes, elefantes, animales gigantescos. ¿Y ustedes lo creen? Por fe. En realidad la fe es una virtud. ¿Consideran ustedes verdaderamente que la fe sea una virtud? Amigos, todo ese tipo de cosas son las que nos hacen dudar, porque como seres humanos tenemos un cerebro que podemos utilizar para cuestionar, pero su religión les enseña que es una virtud, que es ser humilde, no cuestionar, no dudar, creer a ciegas.
porque en su sano juicio, en sus 5 sentidos, utilizando todo su sentido común, cuando yo vengo y les cuento a ustedes historias de otros pueblos, de otras mitologías, sobre animales que hablan, sobre tíos que volaban, personas que, qué sé yo, hacían cosas extraordinarias, muertos que se levantaban, ustedes se van a reír de mí. Pero como la Biblia lo dice, entonces por fe hay que creerlo. Eso, señores y señoras, eso va en contra de la naturaleza humana. Si tenemos cerebro es para utilizarlo. Así que los invito a leer, a pensar y a cuestionar. Vieran qué bien que cae. Saludos amigos, les deseo lo mejor.